¿Alguna vez has sentido que tu alma se marchita al lado de alguien que no te ve, que no te escucha, que simplemente no te valora? Si es así, quédate. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una reflexión. Es un espejo. Un viaje profundo al corazón de tus emociones más ocultas. Este vídeo no es para quien quiere olvidar rápido. Es para quien quiere despertar de verdad. Atención, lo que escucharás puede incomodarte, puede dolerte, pero también puede liberarte. Y si estás aquí, no es casualidad. Tu alma está lista para recordar quién eres. Así que suscríbete ahora y acompáñame hasta el final. Porque cuando este vídeo termine, no serás la misma persona que le dio play. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre con tu alma cuando decides dejar atrás a alguien que no te valora? Este no es simplemente un acto de alejamiento externo, sino una revolución interna. Cuando uno da ese paso, ocurre una transformación que rara vez se comprende a primera vista. No se trata de olvidar a alguien, sino de redescubrir partes de ti mismo que habías sacrificado en el altar de la necesidad, del apego o del miedo al abandono. Verás, el alma, aquello que en ti es eterno y auténtico, no puede sobrevivir mucho tiempo en la mentira. Cuando permaneces junto a quien no te valora, tu alma se va marchitando poco a poco. No porque el otro tenga poder sobre ella, sino porque tú, inconscientemente, decides traicionarla con cada concesión que haces a costa de tu dignidad. Le dices, cállate, espera, acepta, y ella obedece, por un tiempo. Pero llega un día en que el alma, como un animal salvaje herido, ruge desde las profundidades, exigiendo verdad, respeto y plenitud. Esa es la llamada del despertar. Cuando finalmente decides soltar, algo en ti muere, sí. Pero lo que muere no es el amor verdadero. Lo que muere es la ilusión. La necesidad de mendigar migajas. Muere la parte de ti que construyó castillos de esperanza sobre cimientos falsos. Y al mismo tiempo, algo nace. Tu alma comienza a recuperar su espacio, como la tierra que vuelve a respirar tras una larga sequía. El dolor no desaparece de inmediato. De hecho, al principio se intensifica, porque el alma tiene que llorar todo lo que cayó. En esos momentos de vacío, cuando la persona que no te valoraba ya no está, la mente grita. Te dice que tal vez hiciste mal, que perdiste algo. Pero esa es solo la voz del ego, temeroso de quedar solo. El alma, en cambio, susurra algo distinto. Te dice, por fin estoy libre para volver a ser yo. Y es en ese silencio que comienza una profunda alquimia interior. Como el oro que se purifica en el fuego, tu ser esencial empieza a emerger desde las cenizas de la dependencia. No se trata de volverse frío o indiferente. Soltar a quien no te valora no significa endurecer el corazón. Al contrario, significa amarte lo suficiente como para no aceptar menos de lo que tu alma merece. Significa reconocer que tu valor no depende de que otro lo vea, sino de que tú lo encarnes, lo defiendas, lo vivas. Es el inicio de una reconciliación sagrada contigo mismo. Y te aseguro que eso, aunque duele, es liberador. La persona que no te valora no es tu enemigo. En realidad, es un espejo. Un catalizador que te mostró hasta dónde eras capaz de ignorarte a ti mismo por obtener afecto. Al soltarla, no solo te liberas de ella, sino que también rompes el patrón ancestral que te hacía repetir esa historia una y otra vez. Dejas de ser víctima y te conviertes en creador. En protagonista de tu propia narrativa interior. Hay una belleza silenciosa en ese proceso. Porque en la oscuridad de la pérdida se encienden pequeñas luces de verdad. Descubres que puedes estar contigo sin traicionarte. Que tu compañía no es un castigo, sino una bendición. Aprendes a cuidar tu energía, a establecer límites no como murallas defensivas, sino como actos de amor hacia tu alma. Y, poco a poco, el dolor da paso a una nueva paz. No es la paz de lo fácil, sino la que surge cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Este desprendimiento es una forma de muerte simbólica. Y como toda muerte interior, anuncia un renacimiento. La persona que emerge después no es la misma. Tiene cicatrices, sí, pero también tiene una luz distinta en la mirada. Porque ha atravesado la sombra. Ha hecho el viaje hacia el sí mismo, hacia esa totalidad profunda que Jung llamaba individuación. Ya no busca ser amado a cualquier precio, porque ha descubierto que su alma ya es completa. Y desde ese lugar de integridad, puede volver a amar,
pero de forma distinta. Ya no por necesidad, sino por elección. Cuando dejas ir a quien no te valora, también sueltas al personaje que fingías ser para agradarle. Te desprendes del disfraz, del rol, del autoengaño. Y eso puede dar miedo. Porque ¿quién eres tú cuando ya no necesitas aprobación? Eres simplemente tú, y eso es más que suficiente. Tu alma, entonces, respira. Recupera su voz, su alegría, su rumbo. Y aunque al principio camina tambaleante, pronto recuerda el camino. Porque siempre lo supo. Solo esperaba que tú recordaras con ella. No esperes que el mundo celebre tu decisión. A menudo, soltar es visto como debilidad. Pero en realidad, es el acto más valiente. Es mirar al abismo del apego y decir, prefiero la soledad a una vida sin verdad. Y ese es el principio del verdadero poder. Un poder sereno, silencioso, que no necesita demostrar nada, porque se basta a sí mismo. Así que no temas dejar ir. Si alguien no te valora, no lo tomes como una señal de tu falta de valía, sino como una oportunidad para valorar tú lo que has ignorado en ti. El alma siempre lo sabe. Y cuando finalmente la escuchas, cuando eliges honrar su verdad, entonces empieza la verdadera vida. Y sin embargo, tras ese primer despertar, la tarea apenas ha comenzado. Porque el alma, libre ya del yugo de la desvalorización, necesita tiempo para reconocer sus propias heridas. No basta con marcharse. También hay que reconstruir lo que se ha erosionado en el silencio del desprecio. Y aquí es donde comienza la verdadera obra del alma. Una lenta, profunda y amorosa reestructuración del sí mismo. Durante años tal vez te moldeaste para encajar en una relación que no te devolvía la mirada. Y ahora, libre de ese lazo, emergen preguntas esenciales. ¿Qué partes de ti reprimiste para ser aceptado? ¿Cuántas veces fingiste no sentir dolor para no parecer débil? ¿Dónde te perdiste a ti mismo por miedo a no ser querido? La separación no es el final, sino el umbral. El punto en que dejas de buscar afuera y comienzas a mirar hacia adentro. Esta introspección es necesaria, pero no es cómoda. El alma no se recupera con rapidez, ni a través de distracciones superficiales. Lo que necesita es presencia. Necesita tu compromiso incondicional, tu escucha atenta, como la que uno da a un niño herido que aún no sabe poner en palabras lo que ha vivido. El alma, cuando ha sido desatendida, se expresa a través del cuerpo, de los sueños, de los símbolos. Te habla en forma de ansiedad, de insomnio, de nostalgia. Pero no para castigarte, sino para guiarte. Si sabes escuchar, notarás que en lo más hondo no hay resentimiento hacia quien no te valoró. Lo que hay es una tristeza más antigua, la de haber traicionado tu propia esencia. Y esa tristeza es sagrada. Porque cuando la reconoces, cuando la sostienes sin huir, se convierte en fuego transformador. Comienzas a recordar que tu alma tiene un propósito más alto que ser aceptada por otro. Ser fiel a sí misma, incluso si eso implica caminar sola por un tiempo. No confundas esta fidelidad con aislamiento. Al contrario, ser fiel a tu alma te abre a relaciones verdaderas, donde ya no necesitas esconderte, donde puedes amar sin miedo a desaparecer en el otro. Pero eso solo es posible cuando has sanado lo suficiente como para no buscar que alguien repare lo que tú mismo debes restaurar. Nadie puede darte la validación que tú mismo te niegas. Y es en este descubrimiento donde reside la verdadera libertad. A medida que este proceso avanza, ocurre algo extraordinario. Comienzas a mirar el pasado sin odio. No porque lo justifiques, sino porque has comprendido. Quien no te valoró también estaba atrapado en sus propias sombras. También actuaba desde su herida, desde su miedo. Y aunque eso no excusa, sí humaniza. Perdonar no es olvidar. Es soltar el veneno para que no siga contaminando tu alma. Es dejar de definirte por esa experiencia y reclamar tu identidad más allá del dolor. Aquí, en este punto, el alma alcanza una claridad nueva. Se da cuenta de que todo fue necesario. Incluso aquello que dolió. Porque sin esa herida no habrías emprendido este viaje de regreso a ti. No habrías conocido la profundidad que ahora habita en tus ojos, ni la fuerza silenciosa que ahora respiras. Esta es la paradoja de la sanación. Aquello que parecía tu ruina fue, en realidad, tu iniciación. Comienzas a atraer lo que resuena con tu verdad. Personas, ideas, lugares.
Todo empieza a alinearse con esa frecuencia más pura que has recuperado. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no vibras en la necesidad de ser salvado. Eres tú quien ahora ofrece presencia, quien habita su cuerpo, quien habla con autenticidad. Has dejado de pedir amor. Ahora lo encarnas. Y tal vez, alguna noche, recuerdes con ternura a quien no te valoró. No con nostalgia, sino con gratitud silenciosa. Porque en esa experiencia viviste el contraste que te mostró tu verdadera luz. No hay victoria más profunda que la de quien regresa a su alma, con humildad, con cicatrices, pero entero. Ese regreso, aunque solitario, está lleno de sentido. Porque el alma, al fin, ha sido escuchada. Y una vez que eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. Has despertado. Has recordado quién eres. Y esa verdad, una vez abrazada, se convierte en guía, en destino, en hogar. Ahora bien, cuando has recorrido ese camino de regreso hacia ti, cuando el alma ha sido rescatada del olvido y vuelve a habitar con dignidad en tu interior, aparece una pregunta aún más profunda. ¿Qué harás ahora con esta nueva verdad? Porque no basta con sanar, también hay que vivir desde esa sanación. No basta con liberarse de quien no te valoró, también debes aprender a no volver a traicionarte jamás, incluso cuando el mundo insista en invitarte a hacerlo. La verdadera transformación no ocurre en el instante del despertar, sino en los días comunes, en la repetición del gesto que reafirma tu nuevo pacto contigo mismo. En cómo eliges tus relaciones, tus palabras, tu manera de estar presente. La fidelidad al alma no es un evento, es una práctica diaria. Es decir sí cuando antes callabas. Es decir no sin culpa cuando algo no resuena. Es dejar de esperar y comenzar a crear. Y esto, aunque puede parecer sencillo, exige una gran honestidad y una atención constante. El alma, una vez liberada, se vuelve exigente. Ya no tolera lo que antes aceptaba. No porque se haya vuelto arrogante, sino porque ha recordado su valor. Este es el precio de la consciencia, una sensibilidad que no puede volver a dormirse del todo. Y es por eso que, aunque la soledad ya no duela como antes, tampoco se llena con cualquier compañía. Has dejado de tener hambre de afecto, y has comenzado a tener hambre de verdad. Descubres entonces que muchas de las dinámicas que antes te atrapaban ya no te interesan. Las conversaciones vacías, los vínculos tibios, las relaciones donde no puedes ser tú. Todo eso empieza a parecerte ajeno. No porque te creas mejor, sino porque te has vuelto más tú. Y eso hace que tu energía ya no esté disponible para lo que no te honra. Es un cambio sutil, pero radical. Algunas personas te dirán que has cambiado. Y tendrán razón. Pero lo que en realidad ha cambiado es que has dejado de fingir. Has soltado los trajes que usabas para encajar, y ahora caminas desnudo de máscaras, con la vulnerabilidad como armadura y la autenticidad como guía. Eso incomoda a quien todavía no se ha permitido mirarse. Pero tú ya no estás aquí para complacer, estás aquí para ser. Y esa decisión, porque sí, es una decisión, transforma la calidad de tu vida. Empiezas a vivir desde adentro hacia afuera. Ya no reaccionas, eliges. Ya no sobrevives, creas. Incluso el dolor se experimenta de otro modo, no como un castigo, sino como parte natural del crecimiento. El alma no teme al sufrimiento cuando sabe que éste tiene sentido. Teme, en cambio, a la desconexión. Y tú ya has aprendido que nada duele más que traicionarte por miedo al rechazo. Por eso, cuando alguien nuevo aparece en tu vida, ya no preguntas, ¿me querrá?, sino ¿me podré querer a mí mismo estando con esta persona? Esa es la nueva medida. Y esa es también la señal de que has cruzado el umbral. Porque ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Ya no das para recibir. Das porque estás lleno. Porque en tu alma hay un manantial que ya no depende de la mirada ajena para fluir. A veces, claro, habrá recaídas. Momentos en los que te tiente el viejo patrón. Una parte de ti aún anhela el reconocimiento externo, el aplauso, el calor de lo conocido. Y eso está bien. El alma también es humana. Pero ahora tienes una brújula interna que no falla. El cuerpo lo siente, el corazón lo sabe. Y si te escuchas, si respiras hondo y recuerdas tu verdad, volverás a ti. La vida, desde este lugar, se convierte en una danza entre la aceptación y la elección. Ya no necesitas cambiar a los demás.
Solo necesitas ser tú. Y curiosamente, desde esa autenticidad, empiezas a inspirar. No con discursos, sino con tu sola presencia. Porque alguien que se ha encontrado a sí mismo, emite una frecuencia distinta. Una que resuena con lo esencial. Y eso transforma no solo tu historia, sino también las de quienes te rodean. Y quizás, una tarde cualquiera, en el silencio de tu nueva vida, te sorprendas sonriendo sin razón. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin estás en paz contigo. Has hecho las paces con tu historia, con tus errores, con tus pérdidas. Has entendido que no eras débil por quedarte, ni cruel por irte. Eras simplemente un alma en busca de sí misma. Y ahora la has encontrado. Este es el destino de todo ser consciente. Recordar. Y recordar, en su forma más profunda, es reconocerse. Es volver a habitar el espacio sagrado del alma sin pedir permiso. Has dejado de mendigar amor, y en ese acto te has vuelto amor. Has soltado a quien no te valoró, y en ese gesto te has reclamado por entero. Y así, sin ruido, sin dramatismo, solo con la fuerza tranquila de quien ha despertado, comienzas una nueva vida. Una vida en la que por fin eres tú. No lo que esperaban de ti. No lo que necesitaban. Sino tú, en tu forma más pura. Y ese es el regalo más grande que puedes darte. Y también, el más grande que puedes ofrecer al mundo. Permíteme decirte algo que pocas veces se nos enseña con claridad. No existe despertar sin pérdida. Y cuando has dejado atrás a quien no te valoraba, lo que realmente has soltado no es a una persona, sino una estructura interna que sostenía tu identidad. Has roto con una narrativa antigua. Una donde tu valía estaba subordinada al reconocimiento de otro. Esa historia ha muerto. Y aunque la libertad que nace es inmensa, también lo es el vértigo. El alma despierta no es un estado estático, sino un proceso en expansión constante. Lo que ayer era suficiente, hoy ya no lo es. Y no por inconformismo, sino porque has empezado a escuchar una voz más profunda, la del alma que no negocia su verdad. Esta voz, al principio tenue, se va fortaleciendo con cada elección que haces alineado con tu integridad. Y entonces, casi sin darte cuenta, vas trazando una nueva vida. Una vida tejida con hilos de coherencia. Pero este nuevo camino trae consigo una paradoja que pocos están dispuestos a mirar. Mientras más te conoces, más consciente eres de tu sombra. Porque al dejar ir la validación externa, emerge el terreno inexplorado de tus propios juicios, miedos y carencias. Ya no puedes culpar al otro. Ya no puedes esconderte tras la excusa de no me valoran. Ahora te toca preguntarte, ¿me estoy valorando yo? Y aquí comienza la etapa más profunda del viaje, el encuentro con uno mismo sin intermediarios. No hay público, no hay interlocutores. Solo tú, tu alma y el reflejo honesto de tu interior. Es en ese espacio donde se fragua la verdadera madurez emocional. Aprendes a estar contigo sin necesidad de disfrazarte. Aprendes a habitar tus emociones sin evadirlas. Y, sobre todo, aprendes a ofrecerte lo que antes suplicabas: presencia, respeto, escucha. En este estado, comienzas a percibir con más claridad las sutilezas del alma. Ya no necesitas grandes señales externas. Tu cuerpo se convierte en barómetro. Una sensación en el pecho, un nudo en la garganta, un suspiro inesperado, todo te habla. Y tú escuchas. Ya no traicionas esas señales por complacer o encajar. Porque sabes que el precio de ignorarte es demasiado alto. Lo has pagado antes. Y no quieres volver allí. A medida que te sostienes en esta nueva forma de estar, tu realidad externa también empieza a mutar. Las conversaciones cambian. Las relaciones que no vibran contigo se disuelven con naturalidad. Los espacios que frecuentas ya no te contienen. No por arrogancia, sino por evolución. No necesitas romper con violencia. Solo dejas de resonar. Y lo que no resuena, se va. Y en ese vacío que queda, porque sí, queda un vacío, aparece una invitación sagrada: comenzar a crear desde tu autenticidad. No para demostrar nada, no para agradar, sino como expresión natural de tu alma. Es entonces cuando nace el arte verdadero, la palabra con sentido, la acción consciente. Tu vida empieza a ser una obra de autoría propia. Una creación que ya no busca ser aprobada, sino vivida.
Pero permíteme advertirte, este camino no garantiza ausencia de dolor. De hecho, muchas veces duele más que antes. Porque ahora sientes con todo el cuerpo. Ya no estás anestesiado. La tristeza te atraviesa, pero no te destruye. La alegría te inunda, pero no te desborda. Has dejado de buscar salvación, y eso te vuelve íntimamente poderoso. Ya no necesitas que la vida sea perfecta. Solo necesitas que sea verdadera. Y entonces ocurre lo más hermoso. Descubres que la soledad, aquella que tanto temías, es en realidad el útero donde se gesta tu nueva vida. Ya no es un castigo, sino un santuario. Aprendes a saborearla. Te vuelves íntimo de ti mismo. Y desde esa intimidad, empiezas a establecer vínculos nuevos, pero no desde la falta, sino desde la plenitud. Ya no atraes lo que calma tu herida, sino lo que honra tu esencia. El alma, ahora escuchada y respetada, deja de gritar. Se vuelve guía. Y tú, por fin, confías. No en el mundo exterior, que sigue siendo incierto, sino en tu capacidad para navegarlo desde la verdad. Esa confianza no es una creencia. Es una experiencia viva. Una certeza silenciosa que habita en tu pecho como un faro. Y desde ahí, todo cambia. Entonces entiendes, no era sobre perder a alguien. Era sobre recuperarte. No era sobre soltar a otro. Era sobre sostenerte. Has dejado atrás una identidad basada en la carencia, y ahora caminas con la dignidad de quien ha recordado su origen. Tu alma no pide permiso para ser. Y tú, al fin, tampoco. No hay triunfo más grande que ese. No hay éxito más profundo que poder decir, estoy en paz con quien soy, incluso si eso implica decepcionar expectativas ajenas. Porque en esa paz hay verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Déjame decirte algo que rara vez se admite sin juicio. A veces, quedarse con quien no te valora no es debilidad, sino un intento profundamente humano del yo por sostener una imagen interna rota. Cuando permaneces en ese vínculo, cuando aceptas el desdén, la indiferencia, el vacío, lo que estás haciendo, en el fondo, es proteger algo que crees que sin esa persona no podrías reconstruir. No es amor lo que te ata, es miedo. Pero no es un miedo superficial, es un miedo que se anida en el inconsciente, que responde. Desde la perspectiva del yo, muchas veces no estamos preparados para perder una figura que, aunque dañina, se ha vuelto estructural en nuestro equilibrio interno. Es posible que no te valoren, que te desprecien incluso, pero si has asociado tu identidad, tu necesidad de pertenencia, de significado, de conexión, a esa figura, soltarla equivale a perder partes tuyas que aún no sabes habitar solo. Y eso no es una elección consciente. Es una defensa. ¿Sabes cuántas veces he visto almas nobles aferrarse a vínculos donde son ignoradas? Más de las que el orgullo admitiría. No por falta de dignidad, sino por una necesidad emocional más primitiva, preservar la continuidad del yo. El alma, aunque quiera despertar, también necesita sostenerse en algo estable mientras aprende a hacerlo por sí misma. Y si lo único estable es ese otro que no te valora, te quedarás allí. No por masoquismo, sino por supervivencia emocional. Y aquí no hay héroes ni villanos. Solo seres humanos enfrentándose a la crudeza de sus vacíos. Quedarse con quien no te valora puede parecer irracional desde fuera, pero desde dentro es un acto de negociación. Prefiero este poco de afecto, este espejismo, antes que el abismo que implica enfrentarme solo a mis carencias. Es un trato que el yo hace con sus propias heridas. Un trato que mantiene a raya el colapso, aunque también perpetúe el dolor. Pero aquí está la paradoja. Ese dolor también te estructura. No te destruye del todo. En cierta forma, se convierte en un maestro silencioso. Te muestra tus límites, tu umbral de resistencia, tu capacidad de adaptación. No lo idealizo. No lo justifico. Pero lo comprendo. Porque hay procesos que solo pueden comprenderse desde la sombra. Y en la sombra, muchas veces, uno sobrevive no siendo libre, sino siendo funcional. Por eso, cuando alguien me dice no puedo dejarle, yo no insisto en que lo haga. Yo escucho. Porque a veces, quedarse es lo que el yo necesita para no fragmentarse. Es su modo de ganar tiempo. De construir internamente algo que, más adelante, quizá le permita irse. Pero forzar esa partida antes de que el yo esté listo puede causar más daño que la permanencia.
No todo desprendimiento es liberación. Y no toda permanencia es cobardía. En lo más profundo, quedarse con quien no te valora es una forma de sostenerte cuando aún no sabes quién eres sin ese otro. Y eso, aunque duela, merece respeto. Porque estamos hablando de supervivencia emocional, de identidad, de desarrollo interno, no de romance, no de lógica, no de lo que la sociedad espera, sino de las capas más delicadas de la psique humana. Y hay otra cosa, muchas veces, esa experiencia se convierte en una especie de contención inconsciente para aspectos del yo que aún no han sido integrados. Quedarte ahí es, simbólicamente, un modo de reencenar una historia más antigua. Tal vez un vínculo parental donde tampoco fuiste visto. Tal vez un patrón emocional que se repite porque en el tu psique aún busca una resolución. Y mientras esa escena no se vuelva consciente, seguirás allí. No porque lo elijas, sino porque no conoces otro lenguaje. Así que no te juzgues. No te condenes. Hay sabiduría en tu permanencia, aunque no lo veas aún. Esa sabiduría no es del ego, es del inconsciente. Es la forma que tu yo ha encontrado para protegerte mientras maduras otras herramientas. Sí, te está costando. Sí, estás pagando un precio. Pero a veces pagar ese precio es necesario para no derrumbarte por completo. Eso no significa que debas quedarte para siempre. Significa que, mientras estás ahí, puedes observar. Puedes empezar a sentir sin anestesia. A nombrar lo que duele. A ver, poco a poco, que el amor que te niegan no es un juicio sobre ti, sino una expresión de las limitaciones del otro. Y cuando esa comprensión llegue, no necesitarás forzarte a marcharte. Lo harás con naturalidad, como quien ha terminado una etapa, como quien se despide de una piel que ya no le contiene, pero que alguna vez le protegió. Entonces, por ahora, si no puedes irte, no te vayas. Pero quédate con conciencia. Quédate sabiendo que hay un proceso en marcha, uno que no se mide en acciones externas, sino en despertares internos. Quédate, si eso es lo que necesitas. Pero no para mendigar, sino para observar. No para conformarte, sino para comprender. Y cuando llegue el momento, sabrás que puedes irte no porque te valoren al fin, sino porque tú, finalmente, aprendiste a valorarte desde dentro. Y eso, créeme, no es debilidad, es madurez. Ahora que has decidido permanecer, que te has permitido no huir de inmediato, entramos en un terreno más sutil y revelador, el de la función psicológica de ese vínculo que tanto duele. Porque lo que sostiene tu permanencia no es una simple emoción ni una única necesidad, sino un entramado psíquico más complejo. Es ahí donde la filosofía se encuentra con la psicología profunda. No para juzgar tus elecciones, sino para comprender la lógica silenciosa que habita detrás de cada una de ellas. Permanecer puede convertirse en un laboratorio del alma. Es, muchas veces, en la experiencia de no ser valorado donde el yo aprende sus propios límites, donde el aparato psíquico se tensiona hasta revelarte los patrones más antiguos que operan desde la sombra. Porque hay un momento, silencioso pero rotundo, en el que comprendes que no se trata ya del otro, sino de ti. No se trata de lo que te dan o te niegan, sino de por qué aceptas lo que sabes que no te nutre. Y ahí comienza un trabajo tan profundo. Muchos de nuestros vínculos más dolorosos no son errores del destino. Son repeticiones, reescenificaciones de antiguos guiones afectivos que quedaron inconclusos. Cuando alguien no te valora y tú permaneces, estás reviviendo algo. Quizás es el eco de una infancia donde no fuiste visto. Tal vez es el reflejo de un padre ausente, de una madre fría, de una palabra que nunca llegó. No te quedas porque seas ingenuo. Te quedas porque aún no has cerrado ese círculo. Y mientras esté abierto, la psique volverá una. Y en ese lugar, cuando ya no puedes negar más tu dolor, se abre una posibilidad valiosa, la de observarte con honestidad. Sin justificar al otro, pero tampoco demonizarlo. Porque el que no te valora no siempre es cruel de forma consciente. A veces, simplemente, no tiene los recursos emocionales para verte. A veces, está atrapado en su propia ceguera. Y tú, sin saberlo, sigues esperando que reaccione como no pudo reaccionar quien debió amarte primero. Esta comprensión no es inmediata. Requiere valentía. Requiere sostener el malestar sin anestesia. Pero si puedes hacerlo, si puedes mirar dentro sin juzgar lo que ves,
entonces tu permanencia deja de ser una prisión y se convierte en un espejo. Y ese espejo te muestra no solo tus heridas, sino también tu fortaleza, la capacidad de estar presente con tu dolor sin desmoronarte. Eso, aunque el mundo no lo celebre, es un acto radical de madurez emocional. Además, permanecer no significa claudicar. Puede ser un acto de observación consciente. Una forma de decir, no sé aún cómo irme, pero ya no estoy ciego dentro de este vínculo. Y esa lucidez cambia el juego. Porque ya no te aferras desde la fantasía, sino desde una comprensión profunda. Ya no estás esperando que te salven. Estás aprendiendo a sostenerte a ti mismo, incluso dentro de la contradicción. Este proceso transforma tu relación contigo. Comienzas a notar cómo hablas de ti mismo, cómo justificas lo injustificable, cómo aún te cuesta creerte digno de un amor más pleno. Y ahí aparece una tarea silenciosa, la de reconstruir tu autoestima desde adentro. No como una afirmación vacía, sino como un reconocimiento paciente de todo lo que has atravesado para llegar hasta aquí. Y poco a poco, algo en ti se endereza. No hacia la partida, necesariamente, sino hacia la claridad. Ya no necesitas que el otro cambie para sentirte válido. Ya no ruegas atención. Ya no mendigas respeto. Comienzas a recuperar tu centro, aún dentro de ese vínculo. Y eso, a veces, es más transformador que huir. Porque la verdad es que muchos se van antes de comprender. Se marchan cargando una historia sin resolver y la repiten en el siguiente vínculo. Pero tú, que has decidido quedarte por un tiempo más, tienes una oportunidad distinta: cerrar el ciclo desde dentro. No porque el otro despierte, sino porque tú has despertado. Y quizás un día, sin prisa, sin rabia, simplemente sentirás que ya no tienes nada más que hacer allí. No como una ruptura, sino como una maduración. No te irás como quien escapa, sino como quien ha comprendido que puede caminar solo. Y en ese momento, mirarás atrás no con rencor, sino con gratitud serena. Porque sabrás que esa experiencia, aunque dura, te permitió conocerte en tu profundidad más olvidada. Y así, con el paso firme de quien se ha sostenido a sí mismo en medio de la tormenta, emprenderás un nuevo camino. Uno donde, tal vez por primera vez, ya no necesites ser visto para sentirte real. Porque tú, finalmente, has aprendido a verte. Ahora que has atravesado la fase más turbia de la permanencia consciente, se abre ante ti un espacio nuevo, el de la observación transformadora. Este es un terreno delicado, porque aquí el yo ya no está únicamente en modo defensivo, pero tampoco ha asumido del todo su soberanía emocional. Está en tránsito. Y es precisamente en este umbral donde se produce una de las alquimias más profundas del alma humana. Hay algo que solo se aprende cuando no huyes: el arte de comprender sin necesidad de reaccionar. Has dejado de pelear por ser visto, pero no por eso has dejado de sentir. Lo que cambia es el lugar desde el cual experimentas. Ya no estás dentro del torbellino, eres testigo del torbellino. Y eso, aunque parezca poco, transforma radicalmente la relación que tienes contigo. En este punto, el otro sigue siendo el mismo, tal vez ausente, indiferente, incapaz de amarte como necesitas. Pero tú ya no eres la misma persona que entró en ese vínculo buscando aprobación. Has empezado a ser tu propia base, y eso cambia incluso la forma en que recibes el desamor. Porque ahora no te define. Te duele, sí, pero no te colapsa. Te sacude, pero no te rompe. Has tejido una red interna que te contiene, una que antes no sabías construir. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a mirar al otro con otros ojos. Ya no esperas, ya no suplicas, ya no te consumes intentando hacerte visible. Comprendes, con un peso suave pero certero, que el amor no puede exigirse, que la valoración no puede mendigarse, que hay ausencias que no se llenan con esfuerzos, sino con aceptación. Y desde ahí, nace una forma de amor más madura, hacia ti. Porque cuando has permanecido lo suficiente como para ver con claridad, sin ira ni autoengaño, comienzas a reconocer tus propios mecanismos. Notas cómo te abandonabas para ser querido, cómo silenciabas tu dolor por miedo a incomodar, cómo confundías apego con lealtad. Y no te juzgas, no te atacas, solo respiras y te reconoces. Esa es la mirada compasiva que el alma necesita para transformarse. A veces, en esta fase,
puede seguir dentro del mismo vínculo, pero algo se ha roto por dentro. No en el sentido de un colapso, sino en el de una desvinculación emocional gradual. Es como si el corazón hubiera entendido algo que la mente aún intenta explicar. Ya no hay necesidad de reproche. Ya no hay ansiedad por cambiar al otro. Hay una serenidad extraña, la de quien sabe que ha hecho todo lo posible, incluso lo imposible, y que ya no necesita más confirmación. Y esa paz, que al principio se siente ajena, empieza a instalarse como un nuevo estado del ser. No es euforia, no es revancha. Es una calma sobria, lúcida, que te acompaña incluso en medio de la tristeza. Porque ahora sabes que el dolor no te desfigura. Sabes que puedes habitarte en medio de la falta, sin dejar de ser tú. Has cruzado el umbral de la dependencia emocional. Y es aquí donde el alma se libera de una trampa antigua, la de condicionar su valía al reflejo que el otro le ofrece. Has roto ese espejo. Has dejado de medir tu luz con una escala prestada. Y aunque la herida aún palpite, ya no te arrastra. Ya no define tus movimientos. Porque tu yo, fortalecido, ha empezado a andar por sí mismo. Entonces, incluso si decides seguir en ese vínculo, lo harás desde otro lugar. Ya no porque te falte algo, sino porque has comprendido que tu presencia no depende de la respuesta del otro. Puedes quedarte o marcharte, pero en ambos casos desde la libertad, no desde la carencia. Y esa es una diferencia que cambia por completo el sentido de tus decisiones. En ocasiones, el otro notará ese cambio. Tal vez intente recuperar lo que ahora siente que se le escapa. Tal vez reaccione. Tal vez no. Pero ya no importa tanto. Porque tú no estás actuando desde la espera, sino desde la claridad. No necesitas que el otro te confirme lo que ya sabes. Que tu valor no se negocia. Has permanecido el tiempo justo para ver lo que necesitabas ver. Para comprender lo que aún no habías podido nombrar. Y tal vez, solo tal vez, te sorprendas sintiendo una gratitud silenciosa hacia esa persona que no supo valorarte. Porque gracias a esa experiencia, descubriste tu fondo. Descubriste tu sombra, tu fuerza, tu silencio. Y ese descubrimiento no tiene precio. Así, sin alardes, sin dramatismos, vas saliendo del vínculo por dentro. Y un día, lo externo reflejará lo interno. Te alejarás. O simplemente dejarás de buscar. O seguirás, pero sin perderte. Porque el alma ya ha entendido que no necesita ser vista para existir. Solo necesita ser habitada. Has llegado a un punto en el que la permanencia ya no es una carga, sino una elección momentánea que revela algo más hondo que cualquier ruptura inmediata: el proceso de integración. Porque cuando se ha observado tanto dolor sin anestesia, cuando has aprendido a sostenerte sin exigir que el otro te repare, entonces el alma empieza a mirar desde una altura diferente. No se trata de resignación, tampoco de heroísmo. Es algo más esencial, una conciencia madura que ya no reacciona, sino que elige. Y elegir quedarse, cuando podrías marcharte, puede ser una forma poderosa de decirte: ya no estoy huyendo de mi propia historia. Porque quedarte no significa necesariamente depender del otro. A estas alturas, has comprendido que lo que sostienes no es solo una relación, sino una narrativa interior que pedía ser escuchada. Y esa escucha se ha vuelto fértil. Te ha dado perspectiva. Te ha devuelto una voz que antes temblaba o callaba. En el silencio que sigue a este tipo de procesos, te das cuenta de que no necesitas respuestas inmediatas. El alma no se mueve al ritmo de la mente ansiosa. El alma digiere lentamente, en ciclos, en espirales. Y tú, ahora, respetas ese ritmo. Ya no fuerzas cierres ni demandas inicios. Habitas el intermedio, ese espacio donde no eres quien fuiste, pero tampoco quien serás. Y allí descubres un tipo de paz que nunca habías sentido, la que nace cuando ya no te peleas con lo que es. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado tu relación con la expectativa? Al principio todo era urgencia, ansiedad, necesidad de que el otro reconociera tu valor. Pero ahora, aunque esa necesidad aún exista en algunos rincones, ha perdido el control sobre ti. Puedes convivir con el deseo sin convertirlo en mandato. Puedes mirar tu necesidad sin permitir que dirija tu destino. Esa es la gran conquista, que tu historia deje de ser un reflejo de tu herida y comience a ser una expresión de tu conciencia. Y entonces, empiezas a soltar no desde la rabia, sino desde la comprensión.
No porque te desprecien, sino porque ya no necesitas mendigar. Te das cuenta de que el vínculo fue útil, incluso si fue doloroso. Que cumplió una función, aunque no una promesa. Y que tú, dentro de todo ese escenario, hiciste algo inmensamente humano. Intentaste amar mientras te descubrías. Y eso, aunque no haya resultado como soñabas, fue verdadero. Hay un momento en este camino en que empiezas a sentir ternura por ti mismo. No compasión desde la lástima, sino ternura desde la comprensión. Te miras y ves a alguien que dio lo mejor que pudo con lo que tenía. Ves a alguien que permaneció porque aún no sabía cómo sostenerse solo. Alguien que cayó porque no sabía cómo hablar sin miedo. Y en lugar de juzgarte, comienzas a abrazarte. Esa es la auténtica autoaceptación. Y entonces algo cambia. Ya no buscas salir corriendo del vínculo, ni correr hacia otro. Comienzas a disfrutar de estar contigo. A ver belleza en tu proceso. A elegir con cuidado quién entra en tu espacio emocional. Porque ya no necesitas llenarlo con cualquiera. Has entendido que tu tiempo, tu energía y tu presencia son sagrados. Y que no todo el mundo está preparado para habitarlos con respeto. Aquí, la permanencia se vuelve suave. No pesa, no presiona. Puedes estar, incluso con la ausencia afectiva del otro, sin colapsar. Porque has dejado de poner tu vida emocional en manos ajenas. Y eso transforma no solo tus relaciones, sino tu forma de estar en el mundo. Ya no llegas para pedir lugar. Llegas desde tu centro, y si no hay espacio, no fuerzas nada. Sigues tu camino. No desde la reacción, sino desde la coherencia. Este estado no es perfecto. Hay recaídas. Hay días en los que te preguntas si valió la pena. Hay nostalgias que visitan sin previo aviso. Pero ahora sabes que puedes sentir todo eso sin rendirte. Porque tu centro ya no depende del clima emocional externo. Has plantado raíces. Y aunque tiemblen, sostienen. Y finalmente, un día cualquiera, quizás en medio de una conversación banal o de un silencio inesperado, entiendes que el ciclo se ha cerrado. Que no necesitas quedarte más. No porque el otro haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Y en ese instante, sin necesidad de portazos ni discursos, te alejas. O simplemente dejas de invertir energía en algo que ya no vibra contigo. Ese alejamiento, cuando llega así, no duele como los anteriores. No se vive como pérdida, sino como consecuencia natural. Es la consecuencia de haberte acompañado a ti mismo hasta el final. De haberte escuchado cuando más dolía. Y de haberte elegido cuando era más fácil entregarte al olvido. Ese es el verdadero final. Cuando el alma ya no necesita que el otro te valore para saber cuánto vales. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Es porque algo dentro de ti, quizás herido, quizás cansado, quizás esperanzado, necesitaba escuchar esto. Ahora lo sabes. Lo que te duele también te revela. Y tanto si decidiste soltar, como si decidiste quedarte, lo verdaderamente importante es que has comenzado a mirarte con verdad. No estás solo en este viaje. Somos muchos los que estamos aprendiendo a amarnos sin permiso, a sanar sin prisa, a reconstruirnos desde la raíz. Y si este vídeo tocó algo en ti, suscríbete ahora mismo. Porque este canal no es solo un espacio de palabras, es un refugio para almas que despiertan. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Y recuerda, cuando decides valorarte, el mundo entero comienza a verte con otros ojos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuida tu alma. Siempre.